Bienvenidos a una nueva clase de física. Soy Javier Rivera y en esta sesión iniciaremos un nuevo capítulo. En el capítulo anterior analizamos movimientos que ocurrían en una sola dimensión. A partir de hoy, comenzaremos a estudiar movimientos que ocurren sobre un plano, es decir, en dos dimensiones. Empecemos revisando el tema de este nuevo capítulo. En esta clase estudiaremos únicamente las secciones 4.1 y 4.2, donde construiremos las bases necesarias para analizar cualquier movimiento en el plano. Antes de comenzar, revisemos cuál es el objetivo de aprendizaje. El propósito de esta clase es comprender cómo representar matemáticamente la posición, la velocidad y la aceleración cuando un objeto se mueve en dos dimensiones. Más que memorizar ecuaciones, lo importante será entender el significado físico de cada uno de estos vectores. Al finalizar esta sesión, ustedes deberán ser capaces de interpretar el movimiento de una partícula utilizando estos tres vectores y comprender cómo describen la trayectoria de un objeto sobre un plano. Este conocimiento será la base para estudiar posteriormente movimiento parabólico, movimiento circular y otros tipos de trayectorias. Primero, hablaremos del vector posición. Para definirlo, necesitamos establecer un marco de referencia, identificando un origen, los ejes coordenados y la trayectoria que sigue una partícula. A medida que la partícula se desplaza, ocupa diferentes posiciones en distintos instantes de tiempo. Cada una de esas posiciones puede representarse mediante un vector posición, el cual parte desde el origen del sistema de referencia y termina en el punto donde se encuentra la partícula en ese instante. En la animación observamos la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y finalmente la posición 5 que corresponde a la posición final de la partícula. Como pudimos observar, todos los vectores posición nacen en el origen y terminan en la ubicación de la partícula para cada instante de tiempo. En este ejemplo analizamos 5 posiciones correspondientes a 5 instantes de tiempo diferentes, considerando que la partícula inició su movimiento en el origen y siguió la trayectoria mostrada en la figura. Recordemos que posición es una magnitud vectorial que localiza la posición de una partícula respecto a un origen. Ahora bien, si ya sabemos cómo representar la ubicación de la partícula en distintos instantes, la siguiente pregunta es: ¿cómo representamos el cambio entre una posición y otra? Ese cambio lo describiremos mediante el vector desplazamiento. Si una partícula pasa de una posición inicial a una posición final, decimos que experimenta un desplazamiento. ¿Cuál creen ustedes que representa realmente el cambio de posición? ¿El recorrido realizado o el vector que une ambos puntos? El desplazamiento siempre une directamente la posición inicial con la posición final. No depende del camino recorrido. El desplazamiento se calcula como delta R o desplazamiento y es igual al vector posición final menos el vector posición inicial. Observen que el desplazamiento y la distancia recorrida no son lo mismo. La distancia depende del camino y el desplazamiento solamente depende de dónde comenzó y dónde terminó. Ya sabemos dónde está la partícula y cuánto cambió su posición. Ahora queremos responder otra pregunta: ¿qué tan rápido cambia esa posición? La velocidad media relaciona precisamente ese desplazamiento con el tiempo empleado. Observemos algo muy interesante. Tenemos el vector desplazamiento y vamos a graficarlo desde el origen.
Ahora aparece el vector velocidad media y podemos notar que ambos tienen la misma dirección y el mismo sentido. Esto ocurre porque la velocidad media se obtiene al dividir el vector desplazamiento entre el intervalo de tiempo, y como el tiempo es una magnitud escalar siempre positiva, esta operación no modifica la dirección del vector, únicamente cambia su magnitud. En otras palabras, el vector velocidad media siempre apunta en la misma dirección del desplazamiento ocurrido durante ese intervalo de tiempo. La velocidad media se expresa como v igual a delta r o desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Cuando el intervalo de tiempo se hace extremadamente pequeño, obtenemos la velocidad instantánea, la cual representa la velocidad de la partícula en un instante específico de su movimiento. Hasta ahora, hemos aprendido que la velocidad es un vector que posee magnitud y dirección. A medida que la partícula se desplaza sobre esta trayectoria, su velocidad puede cambiar de distintas maneras. Puede cambiar su magnitud, su dirección o ambas simultáneamente. Para analizar este cambio, observemos dos instantes diferentes del movimiento. En el primer instante, la partícula tiene una velocidad v1 y un tiempo después posee una velocidad v2. A simple vista podemos notar que ambas velocidades no son iguales, ya sea porque cambió su magnitud, su dirección o ambas. Esto significa que existe un cambio de velocidad. Pero, ¿cómo determinamos ese cambio de velocidad? Al igual que el desplazamiento se obtenía restando dos vectores posición, el cambio de velocidad también se obtiene mediante una resta vectorial. Cambio de velocidad es igual al vector velocidad 2 menos el vector velocidad 1. Gráficamente, esta resta de vectores nos permite obtener un nuevo vector denominado cambio de velocidad, el cual representa cómo ha variado la velocidad entre ambos instantes. Ahora que conocemos el cambio de velocidad, podemos responder una nueva pregunta. ¿Con qué rapidez está cambiando esta velocidad? Para ello, definimos la aceleración media, que relaciona el cambio de velocidad con el intervalo de tiempo durante el cual ocurrió este cambio, y se expresa así. Es decir, la aceleración media nos indica cuánto cambia el vector velocidad por cada unidad de tiempo. Es importante observar que la aceleración es también una magnitud vectorial, por lo que posee magnitud y dirección. Además, no depende directamente de la posición de la partícula, sino del cambio que experimenta su velocidad. Tengamos en cuenta esto. En las próximas clases veremos que una partícula puede tener aceleración incluso cuando su rapidez permanece constante, siempre que cambie la dirección de su movimiento. Para cerrar la clase de hoy, vamos a revisar rápidamente qué aprendimos. Primero, el vector posición permite describir la ubicación de una partícula en el plano, mediante sus componentes en los ejes X y Y. De esta forma, se puede representar la trayectoria del movimiento. El vector velocidad implica qué tan rápido se mueve un objeto y hacia qué dirección lo hace, por lo que siempre es tangente a la trayectoria en cada punto. El vector aceleración describe cómo cambia la velocidad de una partícula, ya sea porque cambia su rapidez o porque cambia su dirección del movimiento. Con esto concluimos nuestra introducción a la cinemática en dos dimensiones. Hoy construimos las bases para comprender cómo describir el movimiento mediante los vectores posición, desplazamiento, velocidad y aceleración, conceptos que utilizaremos de manera constante en las próximas clases. Los invito a revisar nuevamente estos conceptos
y a resolver los ejercicios propuestos, ya que un buen dominio de estos vectores hará mucho más sencillo el estudio del movimiento parabólico y otros temas que veremos más adelante. Muchas gracias por su atención, les deseo muchos éxitos y nos vemos en la próxima clase.